Ahora revisaremos la segunda parte de nuestro análisis cinemático. En esta ocasión partiremos de las ecuaciones obtenidas de la ecuación de lazo cerrado. Lo aplicaremos al ejemplo numérico que tenemos como tarea, en el cual tenemos el mecanismo biela-manivela que se muestra aquí. Es un mecanismo que tiene la corredera en horizontal y esta se encuentra 5 centímetros por debajo del origen. La cantidad y0 no es la coordenada y de la corredera, sino solo una magnitud. Y por eso la indicamos aquí positiva, es una magnitud, la longitud del vector. Para lo que es el vector hacia abajo, ya fue considerado el signo en su definición vectorial. Entonces, con los datos del problema, nosotros vamos a resolver primero el problema de posición. Vamos a tomar estas ecuaciones obtenidas del análisis de lazo cerrado, pero se recomienda también revisar los procedimientos que se usan en los libros. Entonces, si queremos resolver para nuestras variables, podríamos, por ejemplo, despejar de aquí R4X, eliminando la variable θ3. Para esto, vemos que θ3 se encuentra en las funciones seno y coseno de las ecuaciones y las vamos a despejar y elevar al cuadrado. Después de elevar términos y desarrollarlos, vamos a sumar. Y aplicando identidades trigonométricas, vemos que la ecuación nos queda únicamente con la variable R4X desconocida. Vamos a reordenarla y entonces nos damos cuenta de que se trata de una ecuación de segundo grado y por lo tanto tiene dos soluciones posibles. Bien, nosotros usaremos algo un poco más simple para encontrar R4X. Si nosotros nos fijamos bien en nuestras ecuaciones, la ecuación 2 tiene únicamente como incógnita a θ3 y por lo tanto simplemente podemos despejar θ3 de esa ecuación para encontrar su valor. Acto seguido, podemos sustituir ese valor en la ecuación 1 y despejar R4X. Entonces, obtenemos θ3 y R4X después. Esto nos da también dos soluciones posibles, ya que aunque aquí no se notan ecuaciones cuadráticas, sabemos que la función seno tiene dos valores posibles dentro del rango de 0 a 360 grados. Vamos a calcular con los datos que tenemos en estas expresiones y encontramos los valores para θ3 y R4X. Como pueden ver, lo obtenido en θ3 se sustituyó para encontrar R4X. Pero estos valores son incorrectos para nuestra figura. Si nos damos cuenta, podemos ver que θ3 debería ser, para esta posición, mayor de 90 grados. Y además, la posición del bloque B debería ser positiva respecto del origen. Esto es porque estos valores que tenemos aquí corresponden a otro ensamble del mecanismo para estos mismos datos. Un ensamble en donde el bloque está acá atrás. Lo que hacemos es encontrar el otro valor de θ3, que para la función seno sabemos que primer y segundo cuadrante, dos triángulos con la misma altura, tienen el mismo valor seno.
y entonces teta 3 será 180 grados menos el valor previamente calculado, que entonces nos da 166.55 grados. Y su correspondiente valor para R4X es de 50.48 centímetros. Esto ya corresponde con nuestra figura y por lo tanto tomamos estos valores como la solución a nuestro problema de posición. Una vez que tenemos el problema de posición, pasamos al problema de velocidad. Para la velocidad vamos a reutilizar las ecuaciones obtenidas de posición y vamos a derivar de nuestra tabla de valores teta 2, teta 3 y R4X. La derivada de teta 2 es omega 2, la derivada de teta 3 es omega 3, la derivada de R4X es la velocidad R4X punto. De nuestros datos, nosotros sabemos del problema que omega 2 es de 15 radianes sobre segundo en sentido antihorario. Y los expresamos aquí de manera positiva porque teta 2 también se abre en sentido antihorario. Es decir, ambas variables se abren en la misma dirección. Bien, ahora de las ecuaciones podemos nosotros trabajar con las ecuaciones o con las soluciones previamente obtenidas. Podemos derivar las soluciones para teta 3 y R4X y obtener directamente expresiones despejadas para omega 3 y R4X punto. Pero esto podría darnos expresiones difíciles de derivar o de simplificar. Otra opción sería derivar las ecuaciones de posición y obtener ecuaciones de velocidad, las cuales deben resolverse. Ahora, las ecuaciones de velocidad son ecuaciones lineales y por lo tanto se pueden resolver con sumas y restas, sustituciones o algún otro método para este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, aquí despejamos omega 3 de 2' y de 1' despejamos R4X punto. Una vez que tenemos las ecuaciones, simplemente sustituimos los valores, los datos o los ya obtenidos del análisis previo y entonces obtenemos los valores para las velocidades. Y así completamos nuestro análisis de velocidad. Repetimos el procedimiento para el análisis de aceleración. Si derivamos de nuestra tabla omega 2, obtenemos alfa 2, de omega 3, alfa 3, de R4X punto, R4X 2 puntos. Y solo tenemos como dato que la aceleración angular de la barra OA es de 5 radianes sobre segundo en sentido horario, que aquí lo pondremos como menos 5 porque el ángulo teta es positivo, abre en sentido horario. Entonces, teniendo esto, partimos de las ecuaciones del análisis de velocidad y otra vez tenemos la opción de trabajar con las ecuaciones o con sus despejes. En esta ocasión es casi la misma complejidad trabajar con los despejes que con las ecuaciones. En el caso del despeje para omega 3, nosotros derivamos omega 3 y nos enfrentamos a derivar una división, en donde la mitad de arriba tiene un producto de funciones. Bueno, hemos elegido en esta ocasión una vez más derivar las ecuaciones porque el despeje no es muy complicado. Como pueden ver, aplicamos la derivada de productos, por ejemplo, para seno de teta 2 por omega 2, este sería su derivada. Y
De aquí nosotros vemos que podemos despejar alfa 3 de la ecuación 2b' y R4X dos puntos de la ecuación 1b'. Una vez más, solamente necesitamos sustituir los datos y los datos obtenidos de los análisis previos para encontrar alfa 3 y R4X dos puntos. Con esto ya tenemos completo el análisis de posición, velocidad y aceleración del mecanismo. Sin embargo, no se ha terminado. Esto se utiliza para encontrar características propias del mecanismo en puntos de interés. Por ejemplo, si yo quiero conocer la velocidad del punto A, tendría que encontrar primero el vector de posición de A y derivarlo para calcular la velocidad de A. Ya tengo aquí la derivada del vector posición de A y como hemos resuelto el problema de posición y de velocidad, simplemente hay que sustituir los datos ya calculados en esta expresión y encontramos la velocidad del punto A, que es un vector. Aquí tenemos la velocidad de A en X, la velocidad de A en Y. Si necesitáramos calcular su magnitud, simplemente hay que calcular su módulo del vector y obtenemos que la magnitud de la velocidad de A es de 149.997 centímetros sobre segundo. Esto nos será útil cuando apliquemos algunos términos energéticos. Ahora, si yo quisiera calcular para el punto B, necesito ir de O a B. Esto se puede hacer sumando el vector ROA más el vector RAB. Pero es más simple la definición si nosotros sumamos el vector Y0 más el vector R4X. Al hacer esto, el vector de posición de B nos queda R4X en Y menos Y0 en J, donde Y0 es solamente una magnitud. Bien, una vez que tenemos el vector RB, podemos derivarlo para calcular su velocidad. Y si lo volvemos a derivar, calcular su aceleración. Hay que recordar que la derivada de R4X es R4X punto y la derivada de R4X punto es R4X dos puntos. Después de derivar, se sustituyen los datos y obtenemos los valores requeridos. Como trabajo adicional, se deja al alumno calcular el vector de aceleración de A y su magnitud. Y para el punto P, que se encuentra a la mitad de AB, calcular la velocidad de P, la aceleración de P y sus magnitudes.